¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Hemos estado discutiendo con ustedes el tema del intervencionismo de Estados Unidos en América Latina y particularmente en lo que es México. Las distintas estrategias que hemos podido detectar por parte de Washington, de su embajada en nuestro país, y la participación por parte de la derecha mexicana. Había una vieja frase que se aplicaba en nuestra historia, después, por supuesto, a la llegada de Maximiliano de Habsburgo, y posteriormente, cuando se da también el golpe de Estado en contra de Francisco y Madero, que decían que no había posibilidad de derrocar un gobierno si no existían alianzas locales con los golpistas. Hay un trabajo muy bueno que le recomiendo muchísimo. En general, yo ya sabe que le recomiendo todo el trabajo, por supuesto, que llevan a cabo en Contralínea, tanto en sus plataformas digitales como en sus diario digital. Y se titula Estados Unidos, PAN y ONG conservadoras en el golpe blando contra Sheinbaum. Es un trabajo del querido Aníbal García, con quien tengo, por supuesto, el placer de platicar, como siempre. Mi querido Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Hola, ¿qué tal, Jesús? Un gusto estar en tu espacio y un saludo también a toda tu audiencia. Gracias, querido. Oye, como mencionábamos, se ha hablado mucho de este intervencionismo, de quién sí, de quién no, las declaraciones del PAN, el caso de Anaya, Lili Telles yendo a Estados Unidos, Kenia López Rabadán ocupando el puesto que tiene actualmente para involucrarse en una disputa política, ni hablar, por supuesto, lo que dice Gil Swart, pero este trabajo que tú llevas a cabo, le pones ya el nombre y apellido y los vínculos precisamente de cómo funciona estas acciones del PAN, al que de entrada en la primera línea destacas, no es precisamente un partido que destaque por su carácter democrático. ¿Cómo manejamos esta información que nos estás proporcionando, creo, Aníbal? Bueno, primero como una información que surge a partir de distintas investigaciones que hemos hecho acá en la revista Contralínea, o sea, es resultado de trabajo de años, ¿no? Particularmente desde hace 10 años más o menos, llevo estudiando los vínculos de Estados Unidos con las distintas burguesías locales en América Latina, por un lado, pero también con distintos partidos políticos latinoamericanos, que además hay distintos grados y distintas vinculaciones, no solamente entre partidos, sino también entre sujetos políticos en América Latina. Y México no es la excepción. Y eso, de hecho, es algo que a mí me parece sumamente relevante que el pueblo de México sepa, que conozca de los distintos vínculos que tiene el Partido Acción Nacional con ciertos sectores que son muy conservadores en Estados Unidos, ¿no? El PAN desde que se fundó surge después de la expropiación, después de la expropiación petrolera y surge precisamente en contra de la expropiación petrolera. Tiene esta vocación profundamente apátrida, esta vocación sumamente autoritaria, pero también esta vocación de derecha, ¿no? De vincularse con lo más rancio de la derecha a nivel internacional desde aquel entonces y hasta la actualidad. Y en la actualidad lo que vemos es que el Partido Acción Nacional ha construido distintos vínculos aquí en el país con distintos sectores empresariales, pero también en América Latina y en Estados Unidos. Y esta investigación que presentamos ahora en la revista Contelínea da cuenta de esa cantidad de vínculos. Por ejemplo, hemos visto que han traído a gente de España, ¿no? A Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, que se reunió con Alessandra Rojo, que se reunió también con distintos gobernadores en el momento en el que habíamos sabido días después o semanas después de que la gobernadora de Chihuahua le había abierto la puerta a la CIA en este estado norteño y que tiene además una torre, la Torre Centinela, en donde alberga prácticamente un piso, que es lo que ha detallado la prensa nacional, para la CIA, para la DEA, para el FBI, que ¿qué son? No son solamente instituciones del gobierno estadounidense, porque esa es parte de su función, pero también han tenido esta vocación profundamente golpista, ¿no? La CIA implica pensar en eso, los distintos golpes de Estado. Lo hemos visto en el 53, por ejemplo, el golpe de Estado en contra de Irán, en el 54, un año después, en contra de Jacobo Arbenz acá en Guatemala, y así hay una larga lista y
y un sinfín de acciones de carácter soterrado o de acciones incluso de operaciones encubiertas que han hecho en América Latina. En la década de los 70, en los países del Cono Sur, promocionando golpes de Estado también en contra de países latinoamericanos, como fue en Brasil, como fue Guatemala, el caso que puse, o incluso también apoyando a sectores ultraconservadores, como fue el caso de Roberto Duavizón, que fue el jefe de los escuadrones de la muerte en el caso de El Salvador. Por poner solamente uno de los tantos ejemplos que podemos ver. Manuel Bendía escribió bastante sobre el tema de la CIA acá en México y es importante detallarlo porque tenemos una presencia bastante fuerte a partir de lo que hizo el presidente, expresidente Felipe Calderón con la iniciativa Mérida. Por eso a veces particularmente vuelvo y a veces contigo también siempre vuelvo con estos temas de la iniciativa Mérida porque es importante dimensionar lo que fue la iniciativa Mérida. No solamente fue este proyecto que tuvo Felipe Calderón para militarizar la política de seguridad de nuestro país, sino también fue para darle una enorme cantidad de apertura a este tipo de instituciones del gobierno estadounidense que son profundamente golpistas. La USAID, la ANED, el INL, de ese se habla muy poco, pero pertenece al Departamento de Estado, pero es esta oficina especializada en aplicación de la ley y lucha contra los narcóticos, que es la que baja todos los recursos que tienen que ver con la lucha antinarcóticos, que tiene que ver, por ejemplo, con eh, cursos de preparación para la policía, cursos de preparación para los fiscales, cursos de preparación para las distintas fiscalías, la general y las particulares, no solamente la Fiscalía General, o incluso también financiamiento para otro tipo de organizaciones no gubernamentales. Y ahí es donde se van tejiendo esos vínculos. Por ejemplo, el pueblo de México, tu audiencia también sabe de los vínculos de la USAID y de la NED, por ejemplo, con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que ahora salen a decir que es un medio de comunicación. Es una organización no gubernamental que cumple una función de fachada para el gobierno de Estados Unidos, pero que además contribuye a cierta narrativa y sobre todo a manufacturar el consenso, como decía Noam Chomsky, para hacerle creer o hacerle pensar a la población de un país objetivo cómo analizar la política, cómo analizar los proyectos del Estado, eh, cómo tiene que analizar ciertos hechos de coyuntura también, y sobre todo abona el tema de la corrupción y últimamente ha abonado mucho al tema de esta narrativa del vínculo del gobierno con el narcotráfico. Así como se detalla, por ejemplo, con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así se detalla también en este trabajo los vínculos que hay con el Instituto Mexicano de la Competitividad, con México Evalúa, que además son dos instituciones, dos organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento no solamente de la USAID, sino también de la UNED e incluso reciben financiamiento también del Atlas Network, como es el caso, por ejemplo, de México Evalúa. Pero además de México Evalúa, tienes también el caso de otras organizaciones que han estado acá en el país desde hace bastante tiempo. La Fundación IDEA, Artículo 19, que además tiene esta política de ir en contra del gobierno cubano. Pronatura, que es una de las organizaciones no gubernamentales que en el caso del medio ambiente se dedican mucho más y reciben una enorme cantidad de recursos y que además conecta a esta organización con distintos empresarios mexicanos. Tenemos a Causa en Común, por ejemplo, o a México Unido contra la Delincuencia, que son dos organizaciones que en el gobierno de Felipe Calderón, pues abonaron mucho a esta narrativa de que se combatía supuestamente el combate al narcotráfico. Y así tenemos otras organizaciones, al SEAD, por ejemplo, que recientemente el SAT le retiró el permiso para recibir donativos y hacerlos deducibles de impuestos, caso similar, por ejemplo, el de México Evalúa, pero el SEAD es uno de las instituciones, de estas organizaciones no gubernamentales que estaban metidísimas en la anterior Suprema Corte de Justicia. Ellos daban cursos para quienes estaban dentro de la Suprema Corte de Justicia. Y además de eso, tenemos, por ejemplo, a Reinserta, a la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, a la Freedom House, al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, a Olin Jóvenes en Movimiento y a otro tipo de organizaciones que nos lleva, por ejemplo, a medios de comunicación que aquí en México han sido financiados por el gobierno de Estados Unidos. Y además conecta también con la Atlas Network. Y cuando uno piensa en la Atlas Network, ya se refiere, por ejemplo, a otro tipo de eventos, ¿no? Caso particular, la Fundación Eleutera, que pertenece a toda esta red que ha armado la Atlas Network a nivel internacional y que operó
posteriormente al golpe del 2009 en contra de Mel Zelaya, donde se depone a un presidente democráticamente electo, y lo que hacen es abonar a que se concrete ese golpe de Estado. Y en el caso de México, por ejemplo, tenemos desde hace un instante a México Evalúa, que recibe financiamiento del Atlas Network. Pero si vemos la ramificación del Atlas Network en América Latina, ahí encontramos, por ejemplo, a Roberto Salinas de León, quien es el director del Atlas Network para América Latina. Y cuando vemos quién es Roberto Salinas de León, además de este vínculo familiar con Ricardo Salinas Pliego, pues tenemos también el vínculo con otra fundación a nivel internacional, que es la Fundación Internacional para la Libertad, en donde tenemos ahí sí una enorme cantidad de vínculos con la derecha internacional y particularmente la derecha latinoamericana. Personajes como Vicente Fox, como María Corina Machado, como Edmundo González, estos dos últimos venezolanos, Mariano Rajoy, José María Aznar en España, Mauricio Macri, una persona que además de meter vía lawfare a Cristina Fernández de Kirchner, este año y este día particularmente se cumple un año de que Cristina Fernández está injustificadamente cumpliendo prisión domiciliaria gracias a que los jueces que puso Mauricio Macri le hicieron una causa, varias causas, pero particularmente una causa que es la causa Cuadernos y la causa Vialidad, en donde sin tener una prueba o un vínculo fehaciente de probable acto de corrupción, cumple esta sentencia la presidenta Cristina Fernández. Bueno, Mauricio Macri, alguien que endeudó al país y que es una deuda con el Fondo Monetario Internacional que tiene un fondo Twitter. Pero tenemos también, por ejemplo, a otro tipo de personajes, a Sergio Moro, hablando del tema del lawfare, el juez que metió a la cárcel sin pruebas también, becario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el que hizo toda la causa del Lavallato, y bueno, este personaje pertenece también o ha estado en los distintos foros que organiza la Fundación Internacional para la Libertad. Jorge Tuto Quiroga, un boliviano expresidente que incidió, por ejemplo, en el golpe de Estado en 2019 en Bolivia. Está también Roberto Salinas de León como parte del patronato, Alejandro Chafuen, que casi no se conoce a él, pero es argentino y fue director del Atlas Network hace ya varios años y bueno, conecta precisamente con este tipo de derecha internacional. En el patronato está también, por ejemplo, otro tipo de personajes de la derecha internacional, pero también en el Consejo de Presidentes no solamente está Vicente Fox, sino también Felipe Calderón. Y cuando vemos, por ejemplo, el comité directivo de esta Fundación Internacional para la Libertad, pues nos encontramos, por ejemplo, a Cayetán Álvarez, alguien que acaba de venir a México a decir una cantidad de eh, elementos liberales, liberales en lo político, ¿no? Que subvierte totalmente el concepto de soberanía diciendo que la soberanía es algo individual, cuando la teoría política desde el siglo XVI ha avanzado tanto para precisamente sustentar que el tema de la soberanía está profundamente vinculado a los aspectos que atañen al Estado y a los Estados-nación particularmente. Eso vino después de las revoluciones liberales de la Revolución Francesa, de la Revolución Inglesa o incluso también de la misma independencia de Estados Unidos. Bueno, para que vean el nivel de retroceso teórico, el nivel de retroceso ideológico que implica este tipo de pensamiento profundamente conservador. Encontramos también en la Fundación Internacional para la Libertad a Enrique Krause como parte del Consejo Académico, alguien que todas y todos conocen acá en México por sus vínculos con el PAN, con el PRI y por ser un opositor abierto al gobierno actual en México. Encontramos empresarios como Alejandro Ramírez, encontramos también a otras entidades adheridas a esta Fundación de la Libertad, en la que encontramos, por ejemplo, a Caminos de Libertad, que es todo este entramado de organizaciones que tienen ni más ni menos que Ricardo Salinas Pliego, en donde está, por ejemplo, Sergio Sarmiento, que pertenece también a la junta honorífica que tiene la RELIAL, que es una red que concentra distintos think tanks o distintas organizaciones en América Latina. La RELIAL es la red liberal de América Latina y tiene su sede ni más ni menos que aquí en México, y además concentra a cierto tipo de organizaciones que cuando las vemos y las analizamos, pues forman parte también del Atlas Network y tiene entre sus aliados o entre sus observadores a una organización en México que es la GAPAC, que es la Organización Gobierno y Análisis Político ACEN. Y entre sus aliados destaca, por ejemplo, la Konrad Adenauer,
que esta Konrad Adenauer concentra una gran cantidad de espacios de sociabilidad de derecha en América Latina, no solamente aquí en México. Para que tengan un ejemplo, ellos son los encargados de cursos de preparación de jóvenes del Partido de Acción Nacional en ciertas partes del país. Pero además también tenían profundos vínculos con la anterior Suprema Corte de Justicia que dirigía Norma Piña. Y además también tiene vínculos, por ejemplo, con esta organización que es GAPAC, que entre sus aliados tiene, además de la Konrad Adenauer, al Foro América Libre, que pertenece además a una suerte de organizaciones que ha armado el Partido de Acción Nacional y que han traído a gente de la derecha internacional, gente que pertenece incluso a la Konrad Adenauer, pero que también tiene entre sus aliados a distintas organizaciones y medios de comunicación. Solamente digo algunos, Atypical TV. Todos saben, todas saben de qué tipo de medio de comunicación, si se le puede denominar así, estoy hablando, de Cuba Decide, que es una organización en contra del gobierno cubano, de Rescatemos México, de México Unido, de Ciudadanos con Causa, de México con Venezuela, y ahí ya también tenemos otra ramificación que conecta con la ultraderecha en Venezuela, del Instituto Republicano Internacional, y el Instituto Republicano Internacional pertenece a esta suerte de institutos que han sido financiados por la National Endowment for Democracy. Entonces, todo este complejo entramado es lo que implica pensar actualmente el Partido de Acción Nacional, que tiene un proceso cada vez más conservador y, bueno, hemos visto que en otras ocasiones, con las elecciones pasadas, las elecciones anteriores de 2021, pues no logran proponerle algo distinto al pueblo de México. Entonces, la vía democrática no es precisamente algo, como decíamos al inicio, que caracterice particularmente al Partido de Acción Nacional. Basta recordar el fraude electoral del 2006 que unge precisamente a Felipe Calderón, o los distintos actos de corrupción que tiene, por ejemplo, el actual presidente del Partido de Acción Nacional, que lo han vinculado, incluso hace poco lo dijo también quien es presidenta de Morena, al cártel inmobiliario. O pensemos, por ejemplo, en Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua. Expresan precisamente ese conjunto de espacios de sociabilidad de lo más conservador y lo más de ultraderecha a nivel internacional, pero también profundos vínculos con Estados Unidos, que es lo que vimos precisamente el fin de semana con esta reunión que fue organizada por la American Society, en donde estuvieron gente del Partido de Acción Nacional, gente del Partido Revolucionario Institucional y, por ejemplo, también gente vinculada a el empresario Ricardo Salinas Pliego. Oye, en este detallado entramado que nos das precisamente y cómo se va entendiendo las razones y los porqués, ya mencionabas por supuesto al Atlas Network, al CIPAC, que siempre está presente, incluso influyendo en la política de los Estados Unidos, jugando un papel determinante. Hablamos ya del intervencionismo por parte de los corporativos como tal a través de todos estos grupos, porque a final de cuentas son los que están sacando el dinero y hablamos entonces de acciones en contra más que derechas o izquierdas soberanistas, en contra de posturas soberanistas en un momento dado, o en un, y te lo planteo también así, querido, para esperar tu respuesta. El caso, por ejemplo, del Partido Acción Nacional. Un partido entonces, como bien lo dijiste, desde su ADN, pues un ADN entreguista en todos los aspectos, ¿no? Que estaría llevando a cabo un golpe blando en este momento a través de los medios y en contra del gobierno de nuestro país. ¿Qué consecuencias podría acarrear una acción de esta naturaleza y cómo crees que pudieran dar o si crees que pueden dar ese paso adelante en el caso concreto de México con todo esto que nos has descrito? Bueno, desde luego que lo buscan, ¿no? O sea, por eso es importante pensar en lo que decías hace unos instantes. Además del ADN del Partido Acción Nacional, sí es importante pensar y sobre todo que el pueblo de México tenga conciencia que la tiene, porque además es un pueblo que ya después de 7 años de otro tipo de gobiernos ha adquirido otra conciencia para su propia liberación. Es consciente el pueblo de México de los intereses que se han tocado desde el 2019, es consciente el gobierno de México, el pueblo de México también de el cambio en la correlación de fuerzas que implicó la administración pública del Estado. Y ese concepto del Estado es importante también porque implica precisamente dar luz a algo que es un concepto que ya prácticamente nadie usa,
pero que da luz a muchos de los procesos políticos, económicos, sociales, injerencistas que tenemos actualmente, que es el concepto de lucha de clases. Y es lo que estamos viviendo actualmente. Es un proceso de lucha de clases en el que el pueblo de México decidió hace 7 años avanzar hacia la administración pública, hacerse parte de ese aparato de Estado, poner un gobierno como el del presidente López Obrador o como ahora el de la presidenta Claudia Sheinbaum, que beneficie a la población mexicana. Y eso no implica que los empresarios dejen de recibir también, eh, por ejemplo, política pública para que inviertan, cierta política pública para que el desarrollo nacional también los incluya. De hecho, los banqueros no han dejado de ganar ni un solo peso en México. La presidenta ha dicho una forma muy clara de ver las cosas cuando se refiere a esto, ¿no? Es prosperidad compartida y es para todos. Ahora, cuando uno piensa desde un punto de vista crítico, la prosperidad compartida, bueno, implica que una parte de esa ganancia o de esa riqueza, pues se va a compartir también con empresarios, sean nacionales o sean extranjeros. Bueno, en ese tipo de análisis, cuando uno mira el Estado, ahí es donde se inserta este partido Acción Nacional, que también podríamos hablar del Partido Revolucionario Institucional. El PRIAN, digamos, es esa forma política que adquirió el neoliberalismo en nuestro país. ¿A qué voy en concreto con esto? Tienen cerrada la vía de los votos. No logran proponerle algo diferente al pueblo de México. No logran tener la cantidad de votos necesaria para poder administrar un estado de la República. Les quedan ya cada vez menos reductos. Por ejemplo, Coahuila ahora le queda al PRI, le quedan algunos estados al Partido de Acción Nacional. No tienen tampoco una fuerza o una base social a nivel nacional, ni mucho menos en distintos estados del país que son clave en términos político-electorales. Estoy hablando solamente ahorita de ese tipo de lucha político-electoral. Tienen cerrada esa vía porque el pueblo de México le dijo, va, no queremos más ese tipo de gobierno. Han intentado, por ejemplo, desestabilizaciones en otras ocasiones. Por ejemplo, podemos recordar lo que sucedió en 2021, cuando intentaron toda esta campaña mediática en contra del gobierno de López Obrador. En 2024 volvieron con toda una campaña mediática en contra del presidente López Obrador en un contexto muy particular que eran las elecciones. Y ahí vino toda esta campaña del vínculo del gobierno de López Obrador con el narcotráfico y se instaló esa narrativa en el colectivo y en el imaginario nacional y es la que vuelven a reactivar ahora. Después tienes, por ejemplo, este tipo de plantones que se intentaron hacer con las casas de campaña. Deben recordar, por ejemplo, esa imagen muy buena en donde pusieron una enorme cantidad de casas de campaña vacías y que volaron por el aire cuando estaba esta organización Frena, que ahora, digamos, no aparece, pero fue uno de los intentos. ¿Qué les queda entonces a este tipo de organizaciones? No les queda más que ir a buscar a los distintos poderes fácticos, que pueden ser poder económico o poder político nacional o extranjero, o a gobiernos extranjeros, lo que no pueden realizar en el país. Y entonces ahí, lamentablemente, se abre un proceso que es el de ser un partido o ser un conjunto de partidos, el PRI y el PAN, cada vez más cargados hacia la derecha y por lo tanto buscar este otro tipo de vías profundamente antidemocráticas y profundamente autoritarias, que es la búsqueda de un golpe blando. ¿Y qué implica pensar el golpe blando? Bueno, implica pensar precisamente en esto, en estrategias mediáticas, en guerras psicológicas, en que constantemente se estén haciendo filtraciones y que estén marcando los tiempos de la política muy bien. Si uno piensa, por ejemplo, ya hace una línea del tiempo de lo que ha sucedido de abril a la fecha, vamos a ver cómo han instalado en las distintas narrativas de los periódicos de circulación nacional y con apoyo de circulación internacional también de distintos periódicos, cómo ya la narrativa actualmente en México es si estás a favor o no del gobierno o del narcogobierno que representa México. Es como que algo que ya casi prácticamente nadie discute, es como de estamos de acuerdo en que lo que estamos discutiendo es eso. ¿Y cómo llegamos ahí? Ah, bueno, porque alguien decidió que se filtrara a la prensa que había la presencia de la CIA en Chihuahua. Y ahí vemos, por ejemplo, este contubernio que hay de los distintos medios de circulación a nivel internacional, dígase el Washington Post, dígase el New York Times, dígase, por ejemplo, ahora Los Angeles Times,
que sirven a este tipo de intereses para que se sepan este tipo de informaciones en momentos muy coyunturales. La vez pasada que estuve hablando contigo, hablaba sobre esta manera de aprovechar los distintos tiempos en la política. En revistas militares de Estados Unidos particularmente, por ejemplo, tienen algo que es un concepto que ellos manejan, que es el marco de condiciones explotables. Incluso tienen diagramas desde la década de los 80 para hacer todo un análisis político, económico, cultural y social sobre cómo pueden incidir en estas cuatro áreas para ir en contra de un país objetivo. Lo han analizado desde la década de los 80, lo volvieron a actualizar ahora hace algunos años este tipo de análisis que hacen desde el punto de vista militar y es lo que estamos viendo actualmente. Es en marcha una campaña mediática en contra que lo que intenta hacer es ir y desestabilizar a un gobierno. Y eso implica pensar, por ejemplo, también en la estrategia de seguridad nacional que hablaba la vez pasada contigo con Estados Unidos. ¿Cómo caracterizan ellos el tema del narcotráfico? Bueno, ahora desde un punto de vista del terrorismo. Y eso habilita aplicación de cierto tipo de operaciones que son militares, pero que desde Estados Unidos y desde el gobierno de Donald Trump son defendidas como operaciones de aplicación de la ley. Si uno ve, por ejemplo, la defensa que hizo el gobierno de Donald Trump de lo que hicieron en Venezuela el 3 de enero, no es una acción militar, es una operación de aplicación de la ley. Y eso es profundamente antidemocrático porque ya no necesita el Congreso para hacer este tipo de operaciones. Es a lo que nos enfrentamos actualmente. Lo están haciendo en Bolivia en contra del presidente Evo Morales, lo hicieron en Venezuela en contra del presidente Nicolás Maduro, lo están haciendo ahora en Cuba en contra de Raúl Castro, una persona de 95 años que le están imputando cargos que además son totalmente faltos de cualquier análisis jurídico o de derecho internacional porque no tiene sustento, sin embargo lo están aplicando. Claro, Entonces, ¿cómo le podemos denominar a esto? De nuevo, judicialización de la política. Lawfare, que tiene distintas ramas. La rama geopolítica, por lo que implica México a nivel geopolítico, la rama mediática, lo estamos viviendo en tiempo presente, la rama económica, que lo que implica es, bueno, pues presión a distintos niveles, ¿no? Desde medidas coercitivas unilaterales hasta, por ejemplo, otro tipo de medidas que simplemente no invierto o pongo atención a nivel mediático en el tema de tu deuda, pongo atención mediático en temas de problemas fiscales que tienes. De hecho, eso lo aplicaron en contra de Dilma en 2000. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Por eso el concepto de la OCDE tiene que ser un concepto amplio, porque precisamente da luz a todos estos tipos de procesos. claro. Mi querido Aníbal García, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, oye. No, gracias a ti, Jesús, y bueno, espero que haya eh, sido no tan rebuscado esta vez con los conceptos y que tenga un poquito más de claridad.